Vamos a buscar entonces la primera lectura, es Hebreos capítulo 6, versículos del 10 al 20. Creo que ante la situación por la que pasamos muchos, las palabras que hoy se nos presentan en esta primera lectura nos pueden dar esperanza, nos pueden dar esa luz, ese consuelo que necesitamos, ya sea por la pérdida de un ser querido, por la angustia que se puede tener al saber que alguno de nuestros familiares o conocidos está en una situación difícil. Veamos qué es lo que nos dice la palabra y de qué manera nos puede consolar. Hebreos capítulo 6, versículos 10. Porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. De ahí que nosotros debemos de comprender que necesitamos mantenernos firmes nosotros para poder sostener a los más frágiles y débiles. Hoy ustedes entre semana han venido a participar de misa. Quizá a lo mejor traen una intención de oración, a lo mejor enfermedad o tribulación, dificultad, la pérdida de algún ser querido se nos adelantó, como yo lo establezco. Y traen ese dolor en su corazón y quieren que Dios sane, que Dios les dé paz. Está bien por ustedes. Ustedes han venido a buscar a la fuente de la luz y de la paz, a la fuente del amor, a la fuente de la esperanza, Dios. Pero habrá otras personas que andan extraviadas, que a lo mejor lejos de buscar realmente donde uno encuentra esa paz y ese consuelo, van a lugares donde incluso se debilitan más, se vacían más y el dolor se hace todavía más agudo, la soledad se hace todavía más grande y es ahí donde nosotros debemos de iluminar y ayudar a los demás, sostenerlos, guiarlos. Si estamos aquí es que de algún modo hemos encontrado esa chispa de Dios que nos anima y nos motiva. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que seguirnos cultivando. En la medida en que nosotros nos nutrimos de Dios, nos fortalecemos. Y si estamos fuertes, podemos seguir caminando. Y si estamos fuertes, podemos agarrar a uno, dos o tres familiares que a lo mejor ya están angustiados, desesperados, ya están así, que no se sostienen ellos solos. Y a lo mejor sí conocemos, pero allí nuestra oración, nuestra fortaleza. Estamos todos en este camino y hay que ayudarnos unos a otros. Entonces estas palabras nos tienen que llevar a eso, a confiar en la promesa del Señor, pero a no desanimarnos. A veces por ahí nos viene una mala tentación, nos pareciera ser que estamos atribulados y a veces lo que menos queremos hacer es orar, ¿verdad? Pero nosotros hay que también actuar con lógica, con criterio y entender que cuando uno está frágil y débil, lo que uno necesita es nutrirse. Ustedes, mamás, son a veces muy abusadas, a veces, ¿verdad? Porque está uno de sus hijos, bueno, no sé si en el esposo, ¿verdad? Pero los hijos sí, están enfermos y ahí le están dando de comer algo que le pueda nutrir. No creo que el hijo esté enfermo y le van a decir, tómate unos Doritos con chile, hijo. Pues no creo, ¿verdad? A menos de que por ahí alguien esté con un tornillo suelto. No sé, con el viejo si hacen lo mismo, a lo mejor
lo dejan ahí morir solo al pobre viejo. Pero con el caso, yo me acuerdo de mi mamá, a lo mejor las mujeres de aquellos tiempos, no sé las de la actualidad, pero cuando me tocaba estar enfermo, yo hasta a veces quería estar más enfermo más seguido, porque ya el caldito de pollo y con mi piernita. Cuando no estaba enfermo, pata de pollo. Y cuando estaba enfermo, piernita, por eso me gustan más las piernitas. Y el caldito. Y a mí era el que me servía primero. Ándale, hijo, come. Y mi gelatina. Ay, yo mi gelatina. Y ahí me atendía y buscaba y le echaba la poquita verdura que conseguía, la zanahoria, la calabacita, que eran las cosas que se podían conseguir, el chayotito, ahí, ándele, coma, hijo, ya está en la boca. Y pues a veces uno no está muy enfermo y uno dice, ay, como quisiera estar más días enfermos así, ¿verdad? Para que nos atiendan. Yo espero que ustedes sean así, ¿verdad? ¿Y por qué nos atienden las mamás así? Porque quieren que otra vez recobremos fuerzas. La oración es ese caldo para el espíritu. Ahorita no está el hermano Neto, el diácono, ¿verdad? Tiene su programa de caldo de pollo para el espíritu. Y él hace una referencia de cómo necesitamos nutrirnos de eso que es Dios, la oración. Por eso, si tú estás atribulado, si tú estás acongojado, acuérdate, orar con más fe, con más amor, incluso hasta con más constancia. Si antes orabas, ora más todavía en la dificultad. Traten de hacer una oración sentida, hablen desde el corazón, que puedan conectarse con Señor. Yo sé que las cosas no las puedo cambiar solamente con un chasquido de dedos, no las puedo hacer así, pero Señor, tú sabes lo que más me conviene, tú sabes lo que es mejor para mi vida. Si esto que está pasando en mi vida es para mi purificación, lo acepto, Señor, pero no permitas que caiga en el desaliento, que caiga en el desánimo, que caiga en la tristeza. Señor, dame fortaleza, dame vigor, dame valentía. Exprésense, saquen de ahí de adentro. Si quieren chillar, chillenle, pero hablen con Dios y eso nos va a nutrir. Tenemos que ser inteligentes y tenemos que discernir. Dios, si se fijan en la palabra de Dios, no nos busca que nada más seamos personas rezanderas y personas que cumplamos con cierto tipo de rituales. No, Dios quiere que también pensemos qué es lo mejor, qué es lo que tenemos que hacer. Y para eso nos vamos a ir al Evangelio, donde encontramos un pasaje espinoso, un pasaje difícil, porque aquí vienen nuevamente los fariseos a cuestionar a Jesús sobre la actitud de sus discípulos, de sus alumnos. A ver, Jesús, ¿qué pasó con tus alumnos? Mira nada más lo que están haciendo. Así como a veces las señoras se contraponen ahí, pues mira, fíjate, tus hijos, no los cuidas bien, no los educas, y mira lo que andan haciendo. Hagan de cuenta los fariseos así. Veamos ahí el pasaje, a los que tienen la Biblia, Marcos capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado. Para los que no han tomado los cursos bíblicos, a lo mejor no lo ubican. Para los que ya, quién sabe. Porque igual si no aprendieron bien, estaban ahí jeteando, pues no aprendieron nada. Pero acuérdense que el sábado es día de descanso para los judíos. Eso significa que el sábado ni al Oxxo podían ir porque está lejos. O sea, como para darles una referencia, ir caminando de aquí al Oxxo, ya eso era pecado. Cosas así, es día de descanso, día dedicado a la oración, el Shabbat que decían. Entonces, si alguien, fíjense, hasta ese caso, si alguien, por ejemplo, agarraba las espigas de trigo y las molía en sus manos, así para sacar los granitos y después comérselos como lo hicieron los apóstoles, pecado. Iba caminando, pecado. Jesús sanó a un paralítico en sábado, nomás porque hizo esa acción de sanar a alguien, pecado. Era algo muy radical, era algo que estaba implantado dentro de la ley judía, tenía su razón de ser, pero pues a veces pareciera ser que hay mucho, y eso es lo que vamos a tratar de reflexionar un poquito. Bueno, dice, un sábado Jesús caminaba entre los sembrados y sus discípulos al pasar comenzaron a arrancar espigas de trigo. En otros evangelios dice, traían hambre. ¿Quién sabe de dónde venían? ¿Quién sabe cuánto tiempo tenían sin comer? Y pues no había nada. Dijeron, pues
Ni modo, aquí están estas espiguitas de trigo, vamos a desgranarlas y echarnos unas y a empezar a hacer masita en la boca, después de masticarlo mucho y va para adentro. Así, uno cuando trae hambre, hasta eso. Los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Pero él les dijo, ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión? Y ya empieza Jesús a hablar de lo que hizo una vez David, que entró a un templo y agarró unos panes que solamente eran para los sacerdotes, eran también para el culto. Y entró y le dijo al sacerdote, ¿sabes qué? Yo traigo a mis soldados, traemos hambre, andamos aquí haciendo esto, como ves, mochilas, presta para la orquesta. Y el sacerdote dijo, ya sábanas, ¿para qué cobijas? Aquí está. Y agarró de aquellos panes y se los dio a los soldados. Había una necesidad. Les voy a poner un ejemplo que sucede en la actualidad. En ocasiones hay personas que se comienzan a acercar a las cosas de Dios. Han estado muy alejados y de repente se comienzan a acercar. Y a veces se da un cambio de mentalidad muy radical, pero demasiado, extremo. Tanto así que uno mira, casi todo es pecado, porque uno está acercándose a Dios y uno quiere hacer todas las cosas rectas, así. Con decirle que hay algunos que hasta censuran el modo de cómo nos arrodillamos. Me acuerdo de uno que me miró cómo me acerqué acá al frente del altar y me hice una genuflexión y me dice, estás mal, así no se deben de hacer, eso no es propio, no es correcto. Le dije, ¿por qué? No, es que tienes que hacerlo así. Y empezó acá a acomodar el pecho y las pompis, no tengo pues, pero así como que acomodar. Dije, qué exageración, ¿a poco Dios? ¿Qué? Yo hago con reverencia, respeto, ya todo. No, que no sé qué, no. A ver, arrodíllate. Y hasta el arrodillarme me quiso corregir. Yo dije, no, qué exageración. A veces caemos en eso. Les cuento el caso de algunos. Se comienzan a acercar. Antes no estaban acercados y ahora están muy cercas. Tomaron los cursos bíblicos y ahora son totalmente radicales. Miércoles de ceniza, miércoles de ayuno. A una persona de su casa se le olvidó ayunar. Y aquel que ya estaba acercado a las cosas de Dios se enojó con aquel familiar que no hizo ayuno. Voy a creer, eres un pagano, no te comportas como cristiano, deberías de respetar las normas de la iglesia. ¿Por qué no ayunaste? Estás ofendiendo a Dios, por eso el mundo está como está, porque ustedes no están haciendo ayuno y no están... A ver, pregunto yo, ¿ustedes creen que Dios se va a enojar si uno no ayuna el día miércoles de ceniza? Porque ustedes han hecho eso. Ciertamente la norma del ayuno es algo que presenta la iglesia para ayudarnos. Pero si una persona está enferma, que no ayune. Si una persona está anciana, que no ayune. Si estos niños chiquitines, que tampoco ayunen. Las normas son para ayudarnos. No se puede, por ejemplo, en este caso, ayunar el miércoles de ceniza o viernes porque estoy enfermo, me duele la cabeza, está dando en la lactancia con un niño pequeño, está embarazada. No ayune. Esa norma es para ayuda espiritual. Pero a veces caemos en un radicalismo que nos perjudica. Y a veces así somos tan radicales de repente cuando nos vamos acercando. Y ese es el peligro, o muy laxo, o muy radical, o de un extremo a otro extremo. Está aquel que será totalmente laxo. ¿Y para qué vamos a misa, hombre? Ya, no, hombre. ¿Para qué hacemos oración? ¿Para qué habrá incluso hasta el que venga a misa con su chiclote. Ahorita no veo porque traen tapabocas. Pero habrá el que traiga su chiclote y a lo mejor nada más, si se acerca a comulgar, a lo mejor lo saca y lo pone abajo de la banca y al rato regresa y otra vez sigue porque le quedó sabor. Y habrá, o sea, de esta gente que habrá el que viene a misa y que hasta a lo mejor está mire su celular y mirando los mensajes, no pone con devoción para hacer la oración. Habrá esa postura superficial y habrá la radical total que
que ahora todo busca hacerlo así con prontitud, exactitud, así con regla todo. Y se da unas enojadas si ve que alguien más no lo hace igual que él. Esos son los extremos. Las normas, las reglas nos tienen que ayudar. Están las reglas en la sociedad, está el semáforo para controlar el tráfico de los automóviles. Pero un día en la madrugada salgo, no hay automóviles, de repente se acercan unos fulanos con unas gorras y queriendo sacar una cosa, no hay automóviles. ¿Tengo que respetar el semáforo rojo y no pasar? No, hombre, pues mejor más vale que digan que aquí corrió, que aquí quedó. Pero tampoco voy a cruzarme en rojo cuando veo que hay un montón de carros y no hay necesidad de cruzarme. Pero eso ayuda para tener organizado lo que es el tráfico. Ahí es donde uno tiene que saber que Dios también quiere que pensemos, que analicemos, que tengamos conocimiento. Veamos lo que dice que Lucas capítulo 2, no me acuerdo versículo, donde dice que el niño Jesús crecía y se hacía fuerte y también espiritualmente. Creo que es capítulo Lucas 2, versículo 40. Y el niño crecía y se hacía más fuerte. Estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Jesús crecía y se hacía fuerte también espiritualmente. Miren, vayamos ahí a la carta a los Hebreos, pero vamos a ver el capítulo 5, versículo 10, que es un pasaje muy bonito porque refleja esta actitud que a veces nosotros tenemos. Vamos a ver el versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Es un pasaje que se saltó en la liturgia, no nos lo vamos a ver en estos días, pero refleja muy bien lo que vendría a ser una situación en nuestras vidas. Fíjense, Hebreos 5, 11. Tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Al cabo de tanto tiempo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes acercándote a la iglesia? Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían de ser maestros. ¿Cuántos años tienes? Ya estás vejestorio, ya estás cascabeleado, ya tienes el cabello cenizo, ya tienes mucho tiempo. Para esta edad que tienes, ya deberías ser una maestra de la doctrina, pero con doctorado. Y no, que no sabes ni santiguarte. Te santiguas como 50 veces al mismo tiempo. Pues no le estoy echando a nadie, es nada más estoy así sacando aquí lo que dice la palabra. Al cabo de tanto tiempo ustedes ya deberían de ser maestros. En cambio, necesitan que les expliquemos de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Los adultos son los que ya saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Son los que tienen criterio, discernimiento, no los que se dejan llevar por impulsos, por gustos, por emociones. Ahora tengo ganas de ir a misa, ahora voy. Hoy no tengo ganas de ir a misa, hoy no voy. Hoy tengo ganas de rezar, hoy voy a rezar a mi manera, a ver, como Dios me dé a entender. Hoy no tengo ganas de rezar, hoy no voy a rezar. Eso es ser como los niños hacen lo que les viene. Ustedes por eso andan detrás de los niños. Haz esto, haz tu tarea, mamá, ahorita, hazla ahorita, tienes que hacerla ahorita, porque ellos... Y a veces nosotros en las cosas de fe estamos así, las hacemos por meramente gusto. Jesús tiene constantemente esta confrontación con los fariseos, porque los fariseos no están todavía procesando las cosas, las están haciendo por mera monotonía, costumbre, y eso nos afecta. Ojalá que comprendamos que en la palabra de Dios también Él quiere que seamos inteligentes,
que crezcamos espiritualmente. En la medida de nuestro crecimiento y de nuestro fortalecimiento, vamos a tener la capacidad de poder orientar a los demás, de poder ayudar a los demás. Pero si seguimos todavía tomando leche, y aunque ya tengamos dientes, creo que a veces se da, ¿no?, con los niños que los hacen bien chipiles, ya bien grandote, y todavía anda, mami, teta, teta, mami. Y tú dices, ya habla bregón de 5 o 6 años y mami, mi. ¿Sí han visto esos chiquillos? ¿Cómo les dicen? Mimados, esos niños mimados. Y luego, de verdad, a mí me ha tocado ver a una muchachita de 12, 13 años ya. Y todavía le preguntan, ya iba a decir el nombre, a ver si... ya se me iba a salir porque, ¡ay!, cuando le escuchaba. Y cuando le decían, ven para acá, fulanita tal, mami. Pasó el tiempo, ya tiene más de 20 años. Yo no la he visto, pero un día me contacta y me manda un mensaje de texto. ¿Cómo estás? Y le pone, Oli. Dije, hasta para escribir lo hace. Oli. Le mando un mensaje en audio. Le digo, ¿cómo está tu mamá? Me da gusto. ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo por acá? Y me manda un mensaje en audio. Hola. Dije, ya 20 años y todavía no se le quita. Yo por chismoso le pregunté, ¿qué onda? ¿Ya estás en la universidad? Sí, ya terminé. ¿Y qué? ¿Ya mero te casas? No tengo novio. Dije, ¿y así menos? Así menos. Hombre, primero que te vea a lo mejor se anima, pero ya cuando te escucha dice, no, mejor me espero. Pero en lo espiritual, a veces así estamos, hermanos. Digo, uno puede estar así en lo corporal y todavía bien mimado. Y sí, yo entiendo a la chamaquilla de 6, 7 hijos que tuvo la señora, ella es la más chiquilla y la tuvo ya cuando ya estaba muy grande. Entonces, tanto ella la mimaba como los demás la mimaban. Entonces, yo entiendo, pues por ahí ella no tuvo la culpa, todos la mimaron y por eso creció así con esa actitud todavía después de 20 años. Pero nosotros creo que podemos hacer un cambio si reconocemos que en nuestra vida todavía hay fragilidad, hay niñería, todavía estamos mimados, todavía estamos así sin destetar. Ya es tiempo, hay que darnos esa oportunidad de crecer, de fortalecernos para poder ayudar a los demás. Estamos en tiempos difíciles, no soy ave de mal agüero, pero no dudo que las cosas, así como van, en un futuro van a tornarse todavía más difíciles, no solo en los aspectos de salud, sino también en los aspectos económicos que son en los que va a repercutir esta situación inestable de salud por la que estamos afectados todos. Y las situaciones económicas vendrán. Algo que no se miraba hace muchos años, estamos viendo ahora grupos de personas de otros países que por desesperación están queriendo cruzar los países, aún cuando hay cierto tipo de barreras que les están colocando e incluso no cumplen con los reglamentos para pasar, lo están queriendo hacer porque están queriendo salir de una situación asfixiante. Eso es allá en algunos lugares y no dudo que estas cosas se vayan a poner todavía más difíciles, también incluso en nuestro país y en otros lugares. La pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación que ya está y la que se puede avecinar? Porque esto sin duda tendrá una repercusión todavía más difícil. ¿Cómo me estoy preparando? O estoy, ay, que el Señor ya lo quite, que el Señor ya lo quite, que el Señor ya lo quite. ¿Y no será que también nos está dando tiempo para póngase las pilas? Prepárese, organícese, discipline su vida. Tenemos que acomodar las cosas, no podemos seguir viviendo como vivíamos hace un año, porque las cosas ya no son como antes, ni van a ser como antes. Va a estar desestabilizado todo y tenemos que irnos adaptando a situaciones complicadas. Y ahí es donde el Señor nos dice,
¿Cómo puede ser posible para la edad que tienes si todavía estás viviendo como un niño de los que toman solamente leche? El Señor quiere pues también hablarnos, ojalá comprendamos y acomodemos nuestra vida espiritual para que sea también un reflejo en la vida familiar, en la vida social que tenemos cada uno de nosotros. Pues pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y nosotros dejemos abierto nuestro corazón y nuestra vida para que Él nos siga hablando.